Hola, buenos días, ¿cómo están hermanos? Dios los bendiga mucho. Eh, Nuevamente podemos estar un día más, gracias al Señor y gracias a su misericordia que nos mantiene con salud en medio de una crisis sanitaria como es esta pandemia, pero dándole gracias y alabanzas a nuestro buen Señor. Eh, Me gustaría compartir con ustedes una hermosa palabra que está en Isaías, en el capítulo 49, en los versos 14, 15, 16 y 17. Y, y aquí hay una promesa de Dios hacia su pueblo Israel, de que Él promete restaurar prontamente a su pueblo y, y usa al profeta Isaías para hablar en primera persona, ¿no? De hecho, el profeta Isaías dice, así ha dicho Jehová el Señor, y empieza a relatar. Estos versículos son parte de esa voz en primera persona que hace Dios a través del profeta Isaías. Y dice en el versículo 14 del capítulo 49 de Isaías, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Creo que todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta. Y no solamente que nos hemos hecho esta pregunta, sino que se la hemos hecho a nuestro Señor. De hecho, todos los santos a través de la historia de la iglesia han sentido, cuando han contado sus testimonios, eh, esa soledad, que en algún momento sintieron que Dios les había abandonado a su propia suerte, a su propio destino. Pero vale recordar que nuestro Señor Jesús allí, en la cruz, en el momento más angustiante de su paso por la tierra, Él no fue exento de hacer este tipo de, de preguntas a su Dios, a nuestro Dios, y el Señor mismo le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento más angustiante de su vida. Por eso que todos nosotros en algún momento hemos llegado a preguntarle a Dios por qué nos abandonó, por qué terminó con nosotros, casi sin ninguna eh, quizás no ha habido un agravio, nada indecoroso de nuestra parte como para que sintamos que éramos merecedores de que el Señor nos apartara de su presencia, que no pudiéramos sentir más el vibrar de su palabra en nosotros. Como yo alguna vez lo he dicho, cuando a veces la palabra se convierte solamente en una página gris, bueno, pero evidentemente que aquí había algo que estaba diciendo un lugar geográfico, que era Sión. Ahora, ¿qué era Sión? Sión es una de las colinas que forman Jerusalén. En la antigüedad, esta colina, este lugar geográfico llamado Sión, estaba en manos de los jebuseos y David, en una de las tantas batallas que tuvo, recupera ese lugar, lo toma para sí y de hecho lo llama la ciudad de David y ahí lleva el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de la presencia de Dios. Y allí podemos decir que ese lugar de donde salía la voluntad de Dios, un lugar que se le llamó lugar santo, un lugar donde la palabra de Dios se expresaba de la manera más natural, porque allí mismo estaba la gloria de Dios concentrada en el arca de la presencia, en el arca del pacto, en el arca de la alianza. Todos esos nombres tiene eh, aquel, aquel mobiliario donde la presencia de Dios se manifestaba.
Y le dice, pero Sión dijo. Y aunque es un lugar geográfico, y aunque Sión no solamente hoy se le llama a Jerusalén, sino que se denomina casi a todo el conjunto de Israel, este lugar geográfico bien se puede parecer a cualquiera de nosotros, que en momentos de angustia, cuando no sabemos qué hacer, cuando no tenemos una dirección de parte de Dios para hacer tal o cual cosa, cuando sentimos que algo que teníamos proyectado y creíamos que era de Dios se detiene abruptamente y no encontramos salida. Yo siempre aconsejo lo mismo, y cuando Dios detiene el barco, no hay que buscar seguir ese camino, ¿sí? No hay que buscar hacer que el barco salga al mar sin ningún tipo de respaldo. Si Él lo detuvo, hay que esperar a ver por qué lo detuvo y qué lo hace que se detenga en un determinado lugar. Entonces, cualquier santo, cualquier persona que crea en Dios, puede llegar a decir, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. O sea, lo que Dios está tratando de establecer es que tanto Jerusalén como Israel están diciendo, el Señor me dejó, el Señor se alejó de mí. Pero eso vale para cualquiera de nosotros que hayamos creído en el Señor. Y entonces Dios sigue su relato, y en el versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y esa es una promesa que nosotros tenemos que guardarla, atesorarla en nuestras vidas, porque no solamente un día vamos a hacer esa pregunta al Señor, si aún no lo hemos hecho, tarde o temprano un día vamos a sentir que el Señor nos dejó solos, que el Señor nos desamparó. Pero entonces Él dice, si tu mamá, la que te dio a luz, te va a dejar solo, no. Pero Él dice, así todo, aunque ella te abandone, yo nunca me olvidaré de ti. Y dice otra cosa acá, dice en el versículo 16, he aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí siempre están tus muros. Y acá quiero ver algo de lo que es esculpir. Esculpir es algo que cuando hay una piedra, un mármol, se hace una figura, ¿no? Es muy curioso lo que dice Miguel Ángel Buonarroti, el más conocido Miguel Ángel que pintó la Capilla Sixtina. Una vez le preguntaron qué era hacer una escultura, y él dice, hacer una escultura es simplemente sacarle los trozos que sobran al mármol. Para él era eso simplemente, diciendo, siempre estuvo ahí la escultura, simplemente que yo le retiré las partes que impedían verla. Y por decirlo así, cuando un escultor hace una escultura, produce, por decirlo así, un daño en ese objeto, en ese mármol, en esa piedra, en esa madera, que es irreparable, que no puede volverse para atrás, que lo único que puede hacerse es romperlo de una manera violenta para que eso quede desgrabado del lugar donde fue grabado precisamente. Bueno, Dios dice, te tengo esculpida en la palma de mi mano. O sea, es una figura donde Dios quitó todos los pedazos que sobraban para que nosotros pudiéramos estar visibles en su mano. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice, Isaías mismo dice, aquel que me llamó, dice, Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. David hablaba de que aún antes de que él fuese concebido, o sea, antes de que aún sus padres se unieran, se pusieran de acuerdo
para tener a este David o a cualquier hijo, Dios ya te conoce. Y como dice Efesios, que Él preparó un camino para que anduviésemos en Él desde antes de la fundación del mundo. Aún Él nos conoce desde la eternidad y sabía qué tiempo nos iba a tocar en nuestras vidas poder estar en esta ciudad, en este país, en esta provincia, en esta parte del mundo donde nos encontremos. Hermanos, el Señor es cuidadoso y nos conoce desde siempre. Nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nos ha llamado a todos a caminar con Él. En medio de ese caminar vamos a sentir algunas veces que el Señor nos ha dejado solos, pero no se olviden que nuestro Señor también le hizo la misma pregunta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento más dramático de su paso por aquí, por este mundo, por esta tierra. Pero esta es la promesa de Dios. Primero, que aunque nuestros padres y nuestros seres queridos nos abandonen y no quieran saber más de nosotros, Él siempre nos tiene presente delante de sí mismo. Y que aún estamos esculpidos en la palma de sus manos. No se olviden, esto es una promesa de Dios. Así que deseaba compartir este pasaje que para mí ha sido de mucha bendición en algún momento de mi vida y hoy lo es también. Así que nada, hermanos, recuerden, el Señor no se olvida nunca de lo que Él creó, nunca se olvida de lo que Él llamó. No es como nosotros que prometemos cosas que quizás a veces no podemos cumplir. Simplemente las prometemos porque en un momento de emoción, en un momento de confusión, prometemos cosas que no podemos cumplir. Pero Él al que llamó lo respalda. Él al que llamó, y no estoy hablando de un ministerio, no estoy hablando de algo terrible, no. Te llamó, y este es nuestro llamamiento, el más grande de todos los llamamientos, a caminar cada día con Él. De eso se trata. Después, que venga lo que venga, pero lo que nuestro llamamiento principal es a estar delante de Él, de la contemplación, de la presencia de Dios, de sentir que ese aceite cada día fluye a través de Él hacia nuestras vidas, en consolación, en amor. Lo que suceda, va a suceder. Eso déjenselo a Dios, ¿sí? Porque tampoco depende de nosotros. No depende de nosotros nada de lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros hagamos y después deseemos reprochárselo a Dios o a una institución o a una iglesia o lo que fuera, no es de gran ayuda para nada y menos para el que las hace. Nos llamó a que cada día caminemos con Él, que cada día lo tengamos presente, aquel que nos tiene esculpido en las manos, en la palma de sus manos. Dios les bendiga, hermanos.